acudir efectivamente al CIADE. Y bueno, y finalmente, ONGs como las belgas, que han tenido mucha persistencia en defender el caso Conga, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos pues que informar debidamente a nuestras embajadas. Les agradezco mucho por la atención. Agradecemos a la doctora Muñoz, agradecemos a la embajadora Rosas por las exposiciones que nos han brindado, y entramos al tercer y último módulo de esta charla. Este tercer módulo es el conflicto social y medioambiental y los mecanismos para afrontarlos. La exposición correrá a cargo de la doctora Marisol Perestello, congresista de la República, expresidente de la Unión de Justicia, profesora de esta Casa de Estudios en Derechos Humanos, quien nos va a hacer una exposición y contará con los comentarios del señor Rafael Valencia Dongo Cárdenas, que es administrador de empresas, es presidente de la ONG FADRE, Facilitadores del Desarrollo Regional, y con los comentarios también del embajador, del doctor Marco Antonio Hinojosa, que es magíster en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Academia Diplomática del Perú. Invito a nuestros comentaristas y a la panelista a subir al estrado. Muy buenas tardes ya, doctor Kunza, los comentaristas, panelistas que me acompañan en la mesa, doctor Hugo Guerra, doctor Tambini, apreciado Luis Núñez, queridos amigos y amigas. Por supuesto, señoría Pietri, qué placer verlo. Quiero aterrizar un poco todas las cosas que hemos escuchado en la mañana y que sin duda son de mucha utilidad en un caso concreto que nos va a servir para hacer un análisis de esta problemática analizada como causas de la conflictividad en general en un conflicto latente, que es el conflicto que se presenta en el río Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, en la Tenda de Marañón, en Loreto. Esto está todavía en un proceso que además quiero compartir con ustedes porque es en la zona donde se va a hacer la primera consulta previa para licitar a partir del 2015 la explotación petrolera de los lotes. Hoy eran el 1AB, hoy es 192. Esta es una imagen de una foto tomada, todas son fotos que he visto personalmente, con lo cual puedo dar fe de que la realidad es mucho más dramática que lo que la cámara puede captar. Esta es una contaminación de la laguna de Uxpayacu, que fue una cocha de donde la comunidad sacaba no solamente el agua para cocinar y para su cotidianidad, sino también los peces para su alimento diario. ¿Cuáles son los antecedentes? No vamos a conversar hoy específicamente sobre el tema, simplemente nos va a dar el insumo para hacer un análisis de qué cosa pasa en la realidad en un conflicto en particular. Esto tiene más de 40 años de explotación petrolera, ha pasado de una mano a otra, hoy está en manos de una empresa que tiene un reconocimiento internacional importante, que es Pluspetrol. La recibe la OXI con activos y pasivos en su momento y la zona de influencia que más o menos representa en términos de ciudadanos y ciudadanas 45.000 personas, de la mayoría, si no el 100%, perteneciente a distintos pueblos indígenas. Están los quechuas del Pastaza en una de las zonas, en la zona del Pastaza, están los Cucama Cucamil en la zona del Marañón, hay Achuar, hay Aguajún, y están todos de alguna manera vinculados hoy en una organización que, siendo indígena, ha adoptado una forma occidental para poder de alguna manera acceder a funcionarios y al Estado como tal. En esta zona hay cero desarrollo occidental o indígena, desde ambas perspectivas.
no hay agua, en fin, hay problemas de contaminación severos, se ha tenido que declarar una emergencia ambiental hace poco en la zona del Pastaza y seguramente pasará lo propio en la zona de Corrientes. Hay problemas de educación, se inauguró recientemente por obras por impuestos un colegio en el Pastaza. Plus Petrol está a pocos metros de la zona donde este colegio ha sido inaugurado y ha sido una obra de Plus Petrol, pero que evidentemente se entiende como una obra del Estado porque es a partir de esos impuestos que se ha construido. Y hay en general mucha frustración en las zonas en las cuales se va declarando la situación de emergencia ambiental de parte de los miembros de los pueblos indígenas que viven en ese entorno. La otra característica, hay una laxa legislación ambiental aplicada en los contratos originales de traspaso y en los contratos siguientes. Esto podemos, por supuesto, venir acá a echarnos la culpa como Estado, pero no podemos perder de vista que Río +20 pone en evidencia pues, que hay 20 años de trabajo en el mundo de una visión clara de la importancia del medio ambiente y que si difícilmente se le puede pedir a un Estado, este y cualquier otro, que sea capaz de mirar más allá de un periodo de gobierno, más allá de una generación, por un tema electoral, por un tema de cálculo, por lo que ustedes quieran, es mucho más difícil pedirle a una sociedad que sacrifique hoy recursos pensando en sus nietos, que es lo que en la práctica nos plantea el desarrollo sostenible. Satisface las necesidades de hoy, no pongas en riesgo la capacidad de satisfacer esas mismas necesidades con esos mismos recursos en el futuro. Ese es un tema que está, por lo menos en la generación que hoy está presente en este auditorio, en proceso de implementación. Y creo que hablo con personas que como yo han visto televisor en blanco y negro, con lo cual les pido que por un minuto pensemos que la tecnología o el avance tecnológico nos ha hecho perder de vista los tiempos. O sea, si bien es cierto, hoy los que utilizamos un teléfono celular podemos ver la cara a la persona con la que estamos conversando por el mismo teléfono celular, no es menos cierto que hace 10 años o 15 había que usar un ladrillo como teléfono celular y antes eso no existía. El proceso tecnológico distorsiona nuestra visión del proceso social. Las modificaciones o conductas sociales no se cambian por decreto. Tú requieres hacer cambios generacionales. Yo no sé ustedes, pero yo todavía me pongo el cinturón para que no me pongan la multa, porque no está en mi esquema mental. Para nuestros hijos eso es una cosa natural, te subes al carro, te pones el cinturón. Entonces eso no lo perdamos de vista. La legislación ambiental, esto no es una crítica a un gobierno en particular, fue mala, fue pésima. No habían instrumentos de gestión adecuados, no los hay todavía, se pusieron estándares de contaminación de suelo y aire que eran los más altos a nivel internacional y además se pusieron según el criterio del funcionario de turno, y no hablemos de corrupción, seguramente la hubo, pero no hablemos de eso, en un caso de 1 y en otro caso de 30, ambas por encima del máximo permisible a nivel internacional. Esos instrumentos de gestión se han ido trabajando, se ha publicado recientemente la ley de ECAS, con cuestionamientos, críticas, preocupaciones, pero por lo menos ya se publicó. Estos son además los límites máximos permisibles. Esto es el nivel de contaminación que puede aceptar el agua, el mar, el agua o la tierra o el aire. No les digo nada de los estudios de impacto ambiental, que ya la línea internacional ha sido marcada hoy. En el mundo ya no se habla solo de EIA, sino de EIAs, a partir del caso Saramaca en particular, que es un caso sobre temas indígenas en Surinam. Y en este caso lo que se dice es el estudio de impacto ya no solo debe ser ambiental, sino también social, porque se entiende que son múltiples los factores que inciden en un conflicto. Otra característica típica de este lugar que se repite en otras zonas es la mala supervisión de parte del Estado. Pésima, nula, cero. Si ya el estándar era malo, tan malo que esta laguna de Ushpayacu fue reparada, es decir, este fue en su momento un problema detectado que tuvo un instrumento de gestión y en la que la empresa invirtió dinero para recuperarla, pero claro, el estándar era tan bajo que el daño es evidente. Esta mala supervisión de parte del Estado lo que ha generado es que haya una sensación de parte de los miembros de los pueblos indígenas de que la empresa es la única que puede solucionar sus problemas. Y entonces hay una serie de manifestaciones en su cotidianidad, en su relación diaria, de mucha dificultad, pero esta o cualquier otra empresa, la mejor del mundo, con las mejores condiciones, sin una supervisión adecuada del Estado, siempre es pasible de cometer excesos y para eso es que está el Estado sancionador. Acá no hay gente ni instituciones malas, malísimas, ni buenas, buenísimas, y eso es algo que hay que entender cuando nos aproximemos a un problema, porque si no empezamos a satanizar pensando que con eso resolvemos el problema. Esta mala supervisión del Estado tiene múltiples explicaciones. Si ya es mala a media cuadra, imagínense en Loreto, cuando tienes que entrar en 6 días en Pequepeque si quieres entrar, 31.000 soles le costó al Congreso llevar a
3 congresistas y 4 funcionarios, 31.000 soles para no usar los aviones de la empresa, porque era complicado llegar a hacer una fiscalización en un avión de la empresa. Eso sí, es muy barato el hospedaje y la alimentación, pero todo lo demás es imposible de pagar. Entonces, imagínense si quiere ir un fiscal a hacer una denuncia. A partir de una de las visitas del Congreso se formuló una denuncia concreta por un hecho concreto, pero el fiscal no tenía cómo ir al sitio a formalizar la denuncia. O sea, ese es el problema típico. Y esto ha generado una desconfianza absoluta de parte de los miembros de los pueblos indígenas y sus distintos líderes, que hay de todo tipo, en los procesos. Se han firmado varias actas, voy a mencionar las dos típicas, el acta de Oriza y el acta del Pastaza. Decir solamente que el nivel de cumplimiento del acta de Oriza por parte de los compromisos asumidos por la empresa está en un 100%, por parte de los compromisos asumidos por parte del gobierno regional y del gobierno central está pues en 20, 25, 40, con promesas de mejorar, pero en nuevas actas, por supuesto. Entonces hay una desconfianza natural que se traslada de APU a APU, que es la autoridad elegida de parte en los pueblos indígenas. Este es más grave todavía, este es un derrame que tiene tiempo, ¿no? O sea, no crean que es un derrame actual. Evidentemente, este derrame lo que genera es un daño que podría ser, al repararlo, más grave que el daño como tal. O sea, que también hay que hacer un análisis de hasta dónde conviene entrar a reparar o hasta dónde conviene encapsular. Esos son temas que en un pueblo indígena que ya no te cree nada, no puedes siquiera sentarte a conversar. ¿Quiénes descubren este tipo de derrames? Y eso es lo más serio, monitores. ¿Quiénes son los monitores ambientales? Son indígenas de la zona que han sido capacitados, generalmente por cooperación internacional, para poder, incluso de manera georreferenciada, identificar daños ambientales. Claro, si tú usas esos monitores ambientales como Estado para que te ayuden a detectar las cosas que hay que mejorar y pedirle a la empresa que mejore, y no los conviertes en tus enemigos o los acusas de estar intentando sabotearte, probablemente eso ayude, sobre todo porque son monitores que viven en la zona cuyos hijos se alimentan de estas cochas, con lo cual se cae de maduro que su preocupación es legítima y es simplemente sobrevivir. ¿Cuáles son las acciones que se han tomado? Y vamos a hacer una mirada rápida. Actas, muchas actas. Las de Doriza y las de Pastaza son, digamos, las públicas porque frenaron de alguna manera un conflicto que pudo haber estallado. Y si no estalla es simplemente por un tema de costos, porque trasladar 45.000 personas por las diferencias geográficas es complicado. Entonces, ¿dónde estallan los conflictos en esta zona? En la empresa Pluspetrol. Toman el aeropuerto o el helipuerto, porque es lo que a donde pueden trasladarse sin perjudicarse económicamente. Eso no significa que estén atacando a la empresa, que eso quede muy claro. También le están atacando. Lo que significa es que reclaman de parte del Estado una actuación concreta. Por ejemplo, el respeto de las actas que firma. ¿Qué cosa llega a quienes tenemos en nuestras manos la toma de decisiones? Llega el estallido, llega la toma del helipuerto, pero no llegan todos los antecedentes que han determinado que un pueblo entero ingrese a una zona pidiendo simplemente ser escuchado. Yo no lo justifico, solo lo describo. Ustedes formarán su propio juicio y evaluarán con criterio de conciencia cómo actuarían si se tratara de ustedes y su familia. Se ha creado además una comisión multisectorial recientemente. El Estado ha entrado a trabajar con mucha fuerza y yo tengo que ser muy honesta, esto se debe seguramente a muy buena voluntad, pero el conjunto de acciones del Estado a la consulta previa, que si es que desde que se aprueba la norma hasta ahora, si es que esto no se lleva a cabo, en el 2015 nos quedamos sin explotar uno de los recursos económicos más importantes para el país. Esa es la verdad. Y eso ha generado, gracias a Dios, un movimiento importante para solucionar el problema que está ahí y que existe y que los indígenas, conociendo, están aprovechando, no para ganar más, para exigir simplemente que se cumplan las actas que se han sucedido unas a otras. Esta comisión multisectorial tiene una cosa que se denomina grupo ambiental y otra que se denomina grupo social. O sea, por lo menos hay claridad en que hay una serie de componentes en la problemática. La comisión multisectorial, para describir, digamos, dos perlas y no entrar en el detalle, en el tema ambiental trabajó muy bien. Y yo estoy poniendo acá una foto del ministro Pulgar Vidal como un reconocimiento, porque me parece que eso es lo que corresponde. Y van a verla, además, en un espacio que lo describe como funcionario. Así que mi reconocimiento a su trabajo. En tanto que el grupo social ha trabajado muy mal. Para hacerles un resumen, ha elaborado durante 8 meses un manual de cómo identificar la problemática social
en un pueblo indígena y ha asignado 5 días para que los funcionarios vayan a identificarla. Entonces los indígenas dijeron, oye, ¿por qué no viniste a conocerme 8 meses?